Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas y bienvenidos una vez más a Fútbol 360 NetBraining, a vuestro canal. Bueno, hoy traemos una historia de fútbol retro, un tanto curiosa, que es de los típicos jugadores que así a primera vista diréis, uy, no me suena. Pero cuando os vaya explicando la historia, yo creo que ya os va a empezar a sonar más y diréis, ah, era este. Bueno, pues hoy venimos con la historia de Kiki Musampa, con la historia del congoleño. Bueno, uno de los jugadores más jóvenes en ganar la Champions, según se le recuerda. Bueno, sus comienzos. El jugador llegaría a Ámsterdam a los 7 años, desde la República Democrática del Congo, que es donde nació él, su país de origen. Pero por su talento ingresaría a la cantera del Ajax a los 12. Es decir, ya se empieza a esclarecer el talento que tiene Kiki Musampa a edades muy tempranas. Fíjate, 12 años. A ver, que hay gente que igual trabaja en canteras así de equipos que jueguen en Europa, de equipos importantes, y te diga, bueno, con 12 años es que a veces se les coge desde más abajo para darles base y tal, pero 12 años son 12 años, ¿eh? 12 años es una edad corta, muy corta, diría yo. Bueno, como he dicho antes, su Champions a los 17 años. Vamos a contar la historia de cómo llegó este hombre a ser uno de los jugadores más jóvenes en ganar la Champions, si no el que más, ¿vale? Hay que recordar, como hemos dicho antes, que Musampa sale de la cantera del Ajax. En aquella cantera había jugadores como Seedorf, Davis o Kluivert. O sea, gente que hoy en día les consideramos leyendazas de este deporte, del fútbol, ¿no? La gente del Ajax siempre solía decir que Musampa era una mezcla entre Seedorf y Davis. O sea, poca broma. Porque sí que es verdad que de Davis se acuerda menos gente, pero Seedorf era una barbaridad. O sea, Seedorf es tan recordado por que era una maravilla verlo jugar. Y Davids, aunque no es tan recordado, también era una maravilla verle jugar. Yo eh, recomiendo que busquéis vídeos en YouTube de highlights de Davids, porque creo que sí que hay. Y yo os recomiendo que os los veáis o que veáis algún partido antiguo de ese Ajax, porque os va a molar una barbaridad. Bueno, y luego, en 1994, con tan solo 17 años de edad, Van Gaal lo haría debutar, alcanzando la Champions ese mismo año y yendo Musampa convocado y jugando minutos en aquella final, ¿vale? O sea, no es que ganase la Champions porque estuviese en la plantilla y le cuenta. No, no, no. Siendo buena parte del equipo, ¿vale? Y con 17 años, pues la confianza de Van Gaal le inspiraría para llevar al Ajax a conseguir la Champions a una tempranísima edad, 17 años. No sé si será el jugador más joven en ganar la Champions, pero que es uno de los más jóvenes, de eso estoy seguro. Vale, eh, pero también a la siguiente temporada, en 1996, iría de más a menos. O sea, es decir, empezaría ya a coger galones con el Ajax, algo que no hizo en 1994 por su temprana edad. O sea, la siguiente temporada, en el 96, él se echaría un poquitín más el equipo a la espalda. A ver, obviando con que había grandes estrellas. Van der Sar, Kluivert, Owen, que es una cosa no obviable, por así decirlo. Iría de más a menos, siendo titular en la final que el Ajax pierde a penaltis ante la Juve. O sea, pasamos de tener minutos en una final de Champions a jugarla de titular. Tristemente, pues el Ajax cae derrotado en penaltis ante la Juve
en una final muy interesante que también os recomiendo que busquéis y que veáis. Bueno, ahora vamos a ver su salida del Ajax, a la que hemos dedicado 2 diapositivas porque también quería explicar cómo se fue desarrollando en el Ajax, dónde empezó, cómo empezó. Bueno, Musampa tuvo el debut que cualquier jugador soñaría, porque en 1994 Van Gaal le haría debutar en el Santiago Bernabéu. Y él cuenta que Van Gaal le dijo que tenía que parar a Luis Enrique, que en esa época todavía jugaba en el año 94 para el Real Madrid. Y el Ajax acabaría ganándole al Real Madrid 0-2 en el Bernabéu. O sea, fíjate tú, siendo un chaval de 17 años, debutar en el Bernabéu contra el Real Madrid y encima ganarle 0-2 parando a una de sus máximas estrellas, porque Luis Enrique era una de las máximas estrellas del Real Madrid en ese momento. Bueno, pero la siguiente temporada esa, como hemos visto antes, llegaría la explosión definitiva de Musampa, siendo una de las grandes figuras de Países Bajos y debutando con la selección sub-21, porque una vez la Federación Holandesa ve que está avanzando tan favorablemente y a una tan temprana edad, nacionaliza Musampa porque en ese tiempo, con haber vivido un mes en ese país, eh, tenías ya, digamos que podías nacionalizarte ya. Y sí, y se le nacionalizó. Bueno, siguiendo con su salida del Ajax, llegaría una temporada después en 1997. ¿Por qué? Porque Van Gaal, el que fuera su mentor, abandonaría el Ajax y Musampa pues no se veía cómodo con el nuevo entrenador y decidiría hacer las maletas. ¿A dónde iría? Al Girondins Burdeos, a Francia, en busca de ir convocado para el Mundial de 1998, que casualmente también se jugaba allí. Claro, el Musampa estaba viendo que con el otro entrenador en el Ajax no recibía los minutos que él necesitaba para que Países Bajos le llevase al Mundial y decidió marcharse a Burdeos en busca de muchos más minutos para poder ir convocado en el Mundial del 98. Bueno, Musampa tuvo una buena etapa en Francia. Sí que es verdad que a principio de temporada tuvo unos cuantos altibajos, pero tuvo una buena etapa en Francia en lo que fue esa primera temporada y en general. Pero a finales de la primera temporada, que estuvo en el Girondins Burdeos, tuvo que irse a jugar la Eurocopa Sub-21, lo que le quitó todas las opciones de ir convocado al Mundial. ¿Por qué? Porque antes la Eurocopa Sub-21 no se jugaba después del Mundial, no, no se jugaba después del Mundial, se jugaba durante el Mundial. Es decir, que si tú tenías que ir a la Eurocopa Sub-21, no podías ir al Mundial, ¿vale? Eh, no sé qué pasó realmente, no sé por qué se tuvo preferencia porque Musampa fuese a la Eurocopa Sub-21, pero así fue. Bueno, historia en Burdeos. Vamos a ver cómo Musampa, cómo este señor hizo historia en Francia. En el segundo año ganaría la liga el Girondins Burdeos contra todo pronóstico. Es decir, Musampa, con su calidad individual, conseguiría que el Girondins Burdeos, que quiero recordar que ahora mismo está en segunda y que en ese momento también era un equipo eh, raso, muy raso de la Ligue 1, o sea, que casi todos los años tocaba descenso, pero Musampa consiguió que el Burdeos ganase la liga contra todo pronóstico. Es decir, es como si ahora cogemos al Cádiz, aquí en la Liga Española, le metemos a un Musampa y acaba ganando la liga. O sea,
Es un hecho que amerita hasta todo punto al propio Musampa. Pero el siguiente año acabaría perdiendo su posición en el equipo por múltiples lesiones porque Musampa tenía un problema, tenía un problema en el cuádriceps. Y es lo que le acabó lastrando y lo que le acabó haciendo, digamos, lo que le acabó provocando hacer las maletas para marcharse a Málaga, para llegar a España como, ¿cómo decirlo? Como gran fichaje, como fichaje estrella del Málaga, ¿no? El Málaga que buscaba, en esa época buscaba, digamos, agrandarse todavía más y vieron a Musampa, vieron a alguien que si se le da libertad en la banda, si se le da tranquilidad, si se cuida esa lesión, les podía llevar a mucho y el Málaga al final apostó por él y él recíprocamente apostó por el Málaga. Vale, entonces, cuando cumplió 22 años, o sea, sé, con 22 años todavía tenía la carrera por delante, daría un vuelco a su carrera llegando a España, concretamente al Málaga. Vale, en el Málaga estaría 4 temporadas. En esas 4 temporadas lograría clasificar al Málaga por primera vez en su historia a competición europea. Es decir, venía de haber ganado la liga en Burdeos con un equipo que tocaba el descenso casi todos los años. Ahora llega a Málaga, que también era un equipo raso en España, menos que el Girondins Burdeos porque solía estar un poquito más arriba, pero un equipo raso al fin y al cabo, y lo consiguió meter en sus 4 años que estuvo en Málaga por primera vez a Europa. O sea, es decir, que Musampa, si quería, tenía la calidad. Y tenía la calidad de sobra, totalmente de sobra. Este nivel que dio en sus 4 años, pero especialmente en los 2 últimos, valió para que en 2003 varios equipos llamaran a su puerta y él decidiese dejar Málaga para marcharse a la capital, para marcharse al Atlético de Madrid. Vale, el Atlético de Madrid acababa de recuperar la categoría, es decir, el Atlético de Madrid estaba en esos años donde descendía, donde era un equipo más o menos, digamos, ascensor, por hablar de una manera un poco más coloquial. Eh, Subía, bajaba, bajaba, subía, etcétera, etcétera. Bueno, cuando el Atlético de Madrid recupera la categoría, cuando el Atlético de Madrid vuelve a Primera División en el año 2003, se fija en Musampa, se fija en que Musampa había estado dando un nivel tremendo, se podría decir que hasta top mundial en el Málaga, que había ganado una Champions tan joven, que estaba muy cerca de ir convocado con Holanda, etcétera, etcétera. Y el Atlético quiso aprovechar el tren Musampa. Vale. Musampa aquella temporada comenzaría como titular indiscutible, pero se fue diluyendo poco a poco. ¿Por qué? Porque Musampa era un jugador que quería tener la libertad de jugar por la banda y le gustaba jugar con poca presión. Y él decía y él decía y dice, porque ha dado varias entrevistas a medios como Relevo, El Marca, etcétera, etcétera, que en el Atleti había mucha presión y que no se le daba libertad, que tenía cero libertad. En el siguiente curso, en la siguiente temporada, Ferrando coge el Atlético de Madrid y le dice directamente que no cuenta con él. Un varapalo importante para Musampa en aquel momento. Y, pues, ¿qué hizo? Cogió con 28 años,
hizo las maletas de nuevo y se iría cedido a la Premier al Manchester City. También contó en entrevistas que esto lo habló con Simeone, que eran muy amigos en el vestuario. Esto lo habla con Simeone y Simeone le aconseja marcharse cedido, no especialmente al City, pero le aconseja irse cedido. Bueno, se iría cedido al Manchester City por año y medio, ¿vale? Ahora vamos a ver su paso por el City. Claro, aquí hay que contar que esto era el City pre-Jeques. Es decir, un equipo como el Atlético de Madrid en aquellas épocas. Ascensor, bueno, el City era menos ascensor, pero era un equipo ascensor que tocaba descenso, unos años subía de segunda a primera, otros años descendía, etc, etc, etc. Bueno, en el City Prejeques y en una liga mucho más dinámica, Musampa buscaría la oportunidad de ir convocado al Mundial de 2006. Es decir, antes, a ver si encuentro la diapositiva, Musampa se marcha a Burdeos buscando minutos para ir al Mundial del 98. Y aún así de que en Burdeos no hace buena temporada, como tiene que irse a jugar la Eurocopa Sub-21, se queda sin Mundial. Bueno, pues resulta que ahora llega al City en busca de más minutos para, por lo tanto, poder ir a Alemania 2006. Vale. Y además, Musampa encontraría su sitio en el City, porque jugaba con mucha menos presión que en el Atlético, porque el Atlético se estaba empezando a hacer grande, eh, le daban todavía más libertad por la banda, jugaba cómodo, es decir, él se daba cuenta de que por fin había encontrado su sitio futbolísticamente hablando, y era en el Manchester City. A causa de esto, a causa del nivel que estaba dando en el City, que no fue para nada el mismo que dio en el Málaga, pero estaba dando un buen nivel, Van Basten, que en ese momento era el seleccionador holandés, decide llevársele a los partidos clasificatorios. Pero tuvo la mala suerte de que no llegó a debutar. No jugó ni un minuto de los clasificatorios y eso ocasionó que no fuese tampoco al Mundial de 2006. Tuvo muy mala suerte, aunque él buscó de todos los modos posibles ir a mundiales con Holanda. Pero la suerte en ese caso no le acompañó. Bueno, ahora vamos a ver su marcha al Trabzonspor, a un equipo de la liga turca, ¿vale? Al Trabzonspor de Estambul. Musampa y la Premier tenían los días contados, tenían fecha de caducidad, porque la cesión era de año y medio. Y el segundo año, ese medio año que Musampa está en el City, el equipo casi pierde la categoría, estuvo a punto de descender al, a League One. Vale, el City quería a Musampa, lo consideraba yo creo que hasta un jugador súper clave, pero el Atlético de Madrid pedía demasiado dinero por él, con lo cual el City no estaba dispuesto a pagar. Y el Atlético tampoco contaba con él. Entonces, Musampa, bueno, la situación y el propio Musampa forzarían su salida al Trabzonspor turco, que aquella fue la peor decisión que pudo tomar Musampa en su carrera, porque firmó 3 años en el Trabzonspor y solo estuvo uno y mal. ¿Cuál fue el detonante para que él estuviese un año y mal? Que no cobraba, que el Trabzonspor le acabó debiendo 1,4 millones de euros de su sueldo. ¿Vale? Musampa denunciaría la situación a la FIFA
y el equipo turco se quedaría sin jugar competiciones europeas hasta 2013. O sea, el Trabzonspor estuvo desde que Musampa se marcha en 2007, casi 8, vamos a poner 2008 al Trabzonspor, hasta 2013 sin jugar en Europa. Porque el año que Musampa viene no están clasificados. eh, el año que Musampa estuvo mal, tampoco consiguieron clasificar y luego ya con la sanción de Musampa, pues hasta 2013 el Trabzonspor no volvió a Europa. Vale, su retiro. Con casi 30 años, Musampa sale de Turquía, pero sale sin ritmo. Y jugó en varios equipos, uno de la Eredivisie y otro de la Liga Coreana, en muy poco tiempo, como por ejemplo el AZ Alkmaar, el Seúl o el Wilhelm. Hasta que luego, en 2009, ya con 31 años, se retiró de manera profesional, aunque siguió jugando en Ámsterdam de forma amateur. Eh, es una pena que al final Musampa no pudiese triunfar a lo grande, que no pudiese haber estado a la altura, como por ejemplo de Seedorf o de Davis, porque como dice la gente de Ámsterdam, y la gente de Ámsterdam es muy exigente, este chico era una mezcla de Davis y Seedorf, o sea, fijaros lo que nos perdimos. Por culpa de él, de su cabeza, pero también por culpa de los clubes que no supieron aprovechar su talento. Entonces, a mí por lo menos me parece una grandísima pena que un jugador como él se haya perdido. Bueno, yo espero que os haya gustado este caso. Es de los casos, eh, digamos, más curiosos del fútbol retro, la verdad. Espero que os acordéis de él. Los que veáis este vídeo y hayáis vivido esa época. Si os acordáis de él, os invito aquí a colaborar en los comentarios. Y bueno, lo que digo siempre, muchísimas gracias por estar aquí, porque sin vosotros esto no sería posible. Sabed que os aprecio mucho y adiós. Hasta la próxima.